6 de la mañana, 29 minutos, a la 1 de la mañana de hoy miércoles. Felipe, buenos días. Terminó el Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro. Fueron 4 horas transmitidas por los canales públicos de la televisión, en teoría para hablar de hambre, de programas del gobierno contra el hambre. Y el presidente Petro, pues en su estilo, termina hablando de todo un poquito, dando la orden, apareció con esa ruana blanca con la que usted lo ve en este momento, dando la orden a la canciller de que no pueden prorrogar el contrato para la firma Thomas Gregg & Sons, que es la empresa que ha hecho históricamente los pasaportes en Colombia y a la que el gobierno ha querido sacar, no ha podido, porque no hay una firma en Colombia que lo haga bien, que lo haga con garantías como un papel de seguridad y de calidad. El presidente Petro dice que no va a permitir que la canciller haga lo que la canciller quiere hacer, que es prorrogar nuevamente a través de la figura de la urgencia manifiesta. Así que, Felipe, si usted tiene pasaporte vigente, revíselo. El 31 de agosto se vence el plazo y a partir del 31 de agosto, después de la orden de esta madrugada... Se ve complicado el tema, Néstor, y bien lo decía usted temprano. Eso es mejor que revisemos nuestro pasaporte y tratemos de sacarlo antes, porque eso no va para ningún lado, y el regaño nuevamente a la canciller pues va para que la quiten del cargo, para poder nombrar a alguien que le haga caso. Sí, y que lo de anoche, en esa ilegalidad, porque es que todos desde el primer día es una ilegalidad. Si no es esta empresa, pero es que aquí no hay en qué hacerle caso, Néstor. Es que aquí no hay en qué hacerle caso porque bueno, si fuera, no le den el contrato a Thomas Gregg, pero dénselo a alguien que esté en capacidad de producir los pasaportes, pues bueno, uno dirá es ilegal, lo que fuera, y ya se verá cómo se desarrolla eso, pero pues hay alguien que está produciendo los pasaportes. Pero para decirlo con toda claridad, es que si no es Thomas Gregg & Sons, no hay nadie en Colombia en capacidad de producir los pasaportes. Pero Héctor, se dieron y cuenta, ya no hay cómo hacer el acuerdo con Portugal se dieron cuenta, estas claro, cosas que han querido hacer. Se les acabó el gobierno, se dieron cuenta que ni la imprenta y que el acuerdo con Portugal no es tan fácil como ellos hubiesen querido, y que Thomas Gregg & Sons es una firma capacitada. Felipe, no conozco, no tengo ni idea quiénes son los dueños de Thomas Gregg & Sons, pero intentaron arreglar algo que no estaba roto, y ahí es donde se produjo el estrellazo del gobierno. Y entonces la canciller está quedando en una sin salida, con la orden pública, desautorizada en público por el presidente Gustavo Petro, su jefe, pero por el otro lado, con la necesidad de darle una respuesta a la gente en el tema de los pasaportes. Así que son dos consecuencias al mismo tiempo. Consejo de Ministros en el que el presidente anoche termina, Felipe, sacándose por otro lado la exótica teoría de que él no subió a la tarima a Medellín a delincuentes, que esos señores Douglas y Tom y Carlos Pesebre y el Indio no son delincuentes, que lo que son presos en rehabilitación, a pesar de que el presidente dice a renglón seguido que claro que él sabe que desde las cárceles siguen delinquiendo. Pero bueno, ese es el galimatías en el que nos mete el señor presidente. Curioso, ¿no? Porque si no son delincuentes, entonces ¿con quién están hablando en ese, comillas, proceso de paz urbana? Pues Felipe, claro que son delincuentes. Por eso. Y son delincuentes que puede ser cierto que están en etapa de rehabilitación. Yo creo que estos señores no están en etapa de rehabilitación, pero inclusive si lo estuvieran, están condenados por la justicia en Colombia. El presidente intentando justificar. Una cosa, Néstor, es la rehabilitación y la otra es la resocialización, que aunque tienen que ver a la luz del sistema penal con el fin del sistema, son conceptos completamente diferentes. Pero para resumírselo, el presidente Gustavo Petro dice que el propósito de ese proceso de paz urbano es que se desarmen, o sea, así siguen delinquiendo. Sí, claro, por supuesto. Eso que dice María Camila es totalmente cierto. Benedetti. Eso es rehabilitación. Eso que dice María Camila es totalmente cierto. La confesión del presidente de que están en un proceso de desarme, según él, que además es un poco raro, pues porque son unos delincuentes comunes, no una organización política, digamos, armada, como lo fueron los grupos guerrilleros u otros, sino que estos son, pues sí, organizaciones criminales, y él les está hablando de dejación de armas, que es una expresión que se suele usar
para la desmovilización y el desarme de organizaciones guerrilleras. Pero eso indica, como dice María Camila, pues que claro que siguen delincuendo. Es que parte del tema es que esos señores desde la cárcel controlan las organizaciones criminales que actúan y cometen delitos en Medellín. Entonces debería decirlo abiertamente y no tratar de esconderlo pues con este tipo de justificaciones, que en realidad ahí sí se aplica lo de Felipe, de que no aclare que oscurece. El giro que da el presidente es para justificar, para explicar lo inexplicable. 6:34 a.m. Para quienes no vieron anoche el Consejo de Ministros, y no los culpo, el siguiente informe con Catherine Ávila. Buenos días, Néstor. A pesar del rechazo de la Defensoría, la Procuraduría, gobernadores y alcaldes y hasta sectores internacionales, el presidente Gustavo Petro justificó la presencia e intervención de cabecillas de organizaciones criminales de Medellín en la movilización que lideró el fin de semana. Para el presidente Petro no son criminales, sino personas que están rehabilitándose. En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas, con delincuentes hablaron alcaldes y otros. Ojo con eso, la prensa lo borra y se olvida de un principio universal de la justicia. El que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación. Como aquí ven la justicia como venganza, entonces no ven la gente que está allá en las cárceles como gente en rehabilitación. El mandatario se refiere a alias Douglas, Lindolfo, Pesebre, Grande Pat, Tom, El Tigre, Pocho y Naranjo, cabecillas que salieron de la cárcel por petición de la Oficina del Alto Comisionado de Paz para pararse en una tarima con el presidente Gustavo Petro, que en su defensa durante el Consejo de Ministros que se realizó ayer aseguró que está haciendo lo mismo que otros gobernantes hacían a escondidas. El tema es que en Medellín se subieron gente que estaba presa, es decir, personas, a mostrar en público, no debajo de una mesa, cómo hacer un pacto de paz en los barrios de Medellín. Y tenemos que ver jurídicamente cómo se maneja el asunto. La defensora del pueblo, Iris Marín, aseguró que las tarimas no son lugares propicios para este tipo de criminales señalados de graves delitos. Que los responsables de los crímenes más graves, como el homicidio, desaparición forzada, reclutamiento, uso de niños y niñas en actividades criminales, la violencia sexual, entre otras, estén y se vean sumisos ante la ley. Las tarimas no son un lugar propicio para los responsables de los crímenes. El lugar de los responsables es la sanción penal. A lo que el presidente Gustavo Petro le respondió: se dedican a tirar rayos, lo que sea. Hasta la defensora del pueblo, que no se da cuenta que poner a esos señores que están presos a hablar delante del pueblo, que fue víctima de ellos, hablan de restauración. Por su parte, el procurador Gregorio El Hash pidió respeto del gobierno para las víctimas. Colombia necesita que todos trabajemos sin descanso en la búsqueda de la paz. Perseguir ese noble fin es un deber que requiere formas que mantengan el respeto por las víctimas, la dignidad del Estado y de las autoridades y la integridad de los valores más profundos que definen a una sociedad libre. Y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le reprochó al mandatario haberse puesto del lado de los criminales. Reclutan niños, reclutan jóvenes, plazas de vicio, asesinan, se matan entre ellos, mandan a ordenar asesinatos, pero duele ver que quienes deberían estar es del lado de nosotros, quienes estamos dando la lucha, se pusieron del lado de los peores criminales. Sin embargo, la tesis del gobierno durante el Consejo de Ministros que se transmitió el martes por las redes sociales de la presidencia y los canales públicos es que se trata de transparencia. Eso dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti. Si usted va a hacer la paz, hay que hacerlo con los criminales, y lo que se está buscando es que existan menos homicidios y menos muertos. Eso que se estaba haciendo sobre la mesa es lo que han hecho otros mandatarios y candidatos a la presidencia de la República por debajo de la mesa, ejemplo con Don Berna. Otro de los puntos que se hablaron en el Consejo de Ministros, que tuvo como tema central el programa Hambre Cero, fue el futuro de los pasaportes en Colombia. El presidente Gustavo Petro reiteró que la empresa Thomas Gregg & Sons no se hará cargo. Yo no voy a admitir que por urgencias prorroguen el contrato de Thomas Gregg en la Cancillería, porque la licitación que estaban haciendo en Cancillería era fraudulenta, y el canciller, por demorarse en hacerme caso de suspenderla, terminó en un lío que lo llevó fuera por culpa de la Procuraduría y ahora quiere vengarse de mí con sus famosas carticas tontas, porque
Yo no hago vida social ni privada con el señor Leiva. Esto a pesar de que horas antes fuentes de la Cancillería confirmaron que esta semana se declarará urgencia manifiesta para lograr una nueva prórroga con Thomas Gregg, la misma empresa que el presidente ha cuestionado por llevar casi 2 décadas a cargo de la expedición de pasaportes. La prórroga será durante 11 meses desde el 1 de septiembre de este año, cuando se vence el contrato actual. Esto mientras la imprenta nacional adquiere la capacidad en alianza con el gobierno de Portugal para asumir esta tarea. Caterina Ávila, Blue Radio.